Eran los años 80 en España. El invierno había llegado más frío que nunca. Pasaban las semanas y las fuertes lluvias hacían que las inundaciones fueran cada vez más frecuentes. Los habitantes estaban hartos de levantarse cada mañana sin saber si su casa estaría destrozada. Y aquello no era lo peor. Sin ninguna explicación aparente, las cifras de bebés fallecidos habían aumentado hasta niveles alarmantes. Algunos padres culpaban al clima. Decían que los hacía enfermar. Otros afirmaban haber presenciado sucesos paranormales las noches anteriores a las desgracias. El caso era que debían conseguir frenar aquella situación. El problema era saber cómo. Entre el temporal y la cantidad de jóvenes muertos, la población entró en una grave crisis social. Los psicólogos y psiquiatras estaban desbordados a pesar de lo difícil que era agarrar el coche y conducir. Los síntomas que se solían dar antes de que los pequeños perdieran la vida eran siempre los mismos. Primero dejaban de llorar de un día para otro. Después perdían el sueño y pasaban las noches despiertos, aunque sin hacer nada de ruido. Al poco tiempo aparecía una fiebre muy alta que terminaba con ellos. Sofía era una de las personas que se interesó por saber qué causaba los fallecimientos. Su trabajo como científica la había acostumbrado a intentar buscarle la solución a todo. Además, estaba embarazada y a punto de dar a luz, y temía por la vida de su hijo. Se obsesionó tanto que llevaba semanas estudiando los síntomas, preguntando a expertos y leyendo en los periódicos teorías al respecto. Pero nadie le ofrecía una respuesta coherente, y a medida que se acercaba el momento importante, crecía su miedo. Finalmente llegó el día. El país estaba siendo azotado por una de las tormentas más intensas de los últimos siglos. Sofía se encontraba tumbada en la cama del hospital mientras aseaban a su bebé. La espera se le hizo eterna, pero cuando tuvo a aquella criatura entre sus brazos sintió una felicidad extrema. Su pareja y ella tenían ya decidido el nombre: Jesús. Los médicos salieron de la habitación para dejar a la familia un rato de intimidad. Sin embargo, el recién nacido comenzó a llorar, y en ese momento un sonido muy desagradable se produjo tras la ventana. Asustados miraron el cristal. Al principio pensaron que podía haber sido algo que el viento se hubiera llevado. Luego se dieron cuenta de que había una marca que antes no estaba. Eran 5 arañazos que parecían hechos con una mano humana, pero las uñas no son capaces de hacer eso. Alertaron al personal del hospital. Nadie sabía cómo había ocurrido. Estaban en un 5º piso. Era imposible que hubiera sido una persona. Durmieron en aquella habitación y al día siguiente, cuando la tormenta cesó, volvieron a casa. Sofía estaba muy preocupada por su hijo, así que además de poner la cuna junto a su cama, colocó una radio encendida a su lado para escucharlo cada vez que necesitase algo. Pero Jesús estaba demasiado calmado. No emitía ni un solo ruido. Su madre estaba muy preocupada. Seguía dándole vueltas a las escenas del hospital y sabía que el no llorar podía ser el primero de los síntomas de la extraña enfermedad. Agarró unas tijeras y se las metió en el bolsillo por si sucedía algo raro. Entonces anocheció, y ella se quedó sola con el bebé ya que su marido trabajaba. Cuando ya estaba dormida, escuchó el llanto de su hijo. Se levantó y no pudo evitar suspirar ante el alivio de saber que su hijo no estaba enfermo. De repente notó como algo se movía a su espalda. Después sintió como algo puntiagudo le rozaba la nuca, y una voz tenebrosa le dijo al oído: «Primero le robaré el llanto, después le arrebataré el sueño y la fiebre hará el resto». Sofía agarró las tijeras de su bolsillo, las abrió hasta que adoptaron la forma de una cruz y se volvió rápidamente para atacar a aquel ser. Pero allí no había nada, ni nadie. De repente sonó una risa, que solo duró un segundo, casi imperceptible. Miró al techo y vio el rostro de una mujer pálida con los ojos amarillos y las uñas muy largas, que mostraba una sonrisa diabólica. «¿Quién eres? ¿Qué le quieres hacer a mi hijo?», preguntó. Aquel ser se quedó mirándola fijamente, sin moverse ni contestar. Sus ojos amarillos se clavaron en la madre durante medio minuto, que se hizo eterno. Volvió a soltar otra carcajada, pero esta vez más larga, y desapareció. Sofía estaba en shock. No pudo dormir y pasó toda la noche esperando a que volviese su esposo para contarle lo ocurrido. Pero cuando lo hizo, él pareció no creerla. Le dijo que probablemente había sido una pesadilla y que estaría demasiado cansada del parto. Ella se enfadó. Sabía que había sido real.
acabó convenciéndolo para colocar cámaras de seguridad en la habitación. Eran unas especiales con micrófono, sistema de infrarrojos y con una gran calidad de vídeo. Aunque el matrimonio gastó bastante dinero porque era tecnología muy avanzada para la época, por lo menos sentía que protegía a Jesús. Instalaron 5 cámaras, una en la entrada de la casa, otra en el pasillo, 2 en la terraza y finalmente una en la habitación donde dormían la madre y el niño.